Muchas gracias por haber venido a este segundo debate que hacemos sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. El Foro del Encuentro, para aquellos que no lo conocen, es un espacio plural de debate político que hace ya casi 5 años se reúne mensualmente y este año ha empezado con estas actividades que ha hecho anteriormente un debate en la legislatura también sobre el traspaso y ahora en el Congreso Nacional. La particularidad de este debate que comenzamos ahora es que está hecho en honor del doctor Enzo Pagani. Buenas noches. Para iniciar esta jornada, este debate, vamos a escuchar en primer término al doctor Pablo Tonelli, diputado nacional. Muy bien. ¿Funciona esto? Sí. Gracias, Pedro. No puedo menos que empezar con un afectuoso recuerdo hacia Enzo Pagani, de quien fui buen amigo. Los dos trabajamos mucho, primero en Recrear, aquel partido que fundó Ricardo López Murphy en 2001. Después trabajamos mucho por la fusión de Recrear con Compromiso para el Cambio, que es lo que dio origen al PRO, el partido que hoy nos cobija a muchos de nosotros y por el cual Enzo tanto hizo. Así que, además de ser un gran trabajador y un buen dirigente político, era un gran tipo. De modo que vaya mi afectuoso recuerdo para Enzo. El tema del traspaso de la justicia es posiblemente uno de los últimos temas inconclusos de la reforma constitucional de 1994. Y dejo aparte expresamente a otro tema inconcluso, que es el de la coparticipación federal, porque respecto de ese he perdido toda esperanza de haber plasmado lo que la Constitución Nacional prescribe respecto de una nueva ley de coparticipación federal. En cambio, respecto del traspaso de la justicia, tengo el más absoluto convencimiento de que tarde o temprano se va a concretar y lo que actualmente constituye la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se llama la justicia nacional, y que, como bien ha recordado Jorge Enríquez en alguna nota, no siempre se llamó así, sino que se llamaba justicia de la capital federal. Estoy absolutamente convencido de que va a terminar siendo traspasada a la Ciudad de Buenos Aires, que hay un proceso que de alguna manera ya se ha iniciado con la transferencia de competencias penales, que ha recibido un envión o un empujón muy determinante este verano, en enero, cuando el presidente de la República y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron los últimos convenios de traspaso, no ya de competencias, sino inclusive de órganos jurisdiccionales. Pero, para hacer una suerte de introducción al tema, quiero recordar un poco el origen de esta deuda que tenemos pendiente, que es la del traspaso de la justicia a la ciudad, porque me parece que el origen del tema explica un poco las dificultades que hemos encontrado en todos estos últimos años para concretar ese traspaso. Seguramente todos ustedes recuerdan que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires aparece en la reforma constitucional de 1994. Y allí aparece, dentro del texto de la reforma, no solo la autonomía de la ciudad, sino el que es clave, el artículo 129 de la Constitución Nacional, que prescribe que la Ciudad de Buenos Aires, además de tener un régimen de gobierno autónomo, tendrá autonomía de jurisdicción y de legislación. De allí deriva, y de algunas cláusulas de la Constitución y de una cláusula transitoria, la necesidad, la obligación que tenemos quienes actuamos en los poderes del Estado de hacer ese traspaso de la justicia nacional de la capital a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay algunos aspectos que me parece sumamente importantes, que son el origen de la reforma constitucional del 94. Personalmente no tengo ninguna duda de que el origen de la reforma constitucional de 1994 fue el deseo del presidente de entonces, el presidente Menem, de poder acceder a una reelección.
para lo cual era necesaria la reforma de la Constitución Nacional. De modo que al presidente Menem y al oficialismo de turno, lo único que le interesaba de la reforma constitucional era la reelección del presidente y la posibilidad de ser reelegido. Otras fuerzas políticas, particularmente el radicalismo, que era la otra fuerza política importante en aquel momento, todavía vivíamos una época de cierto bipartidismo, accedió a la reforma constitucional porque vio allí la oportunidad de introducir ciertos cambios y ciertas reformas en nuestra norma fundamental, que más allá de la reelección, con la cual no había mayores disensos, más allá de la reelección, mejoraran nuestro sistema institucional y político. Así fue que aparecieron varias innovaciones en la Constitución Nacional, como el Consejo de la Magistratura, el tercer senador por provincia, el acortamiento del mandato de los senadores, normas sobre medio ambiente, sobre amparo, en fin, sobre partidos políticos. Una de las novedades fue la de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? El oficialismo lo único que quería era la reelección. La oposición lo que quería era otras cosas, además de la reelección. Entre esas otras cosas que quería la oposición estaba la elección directa y por el voto popular de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires del intendente. Recuerden ustedes que hasta la reforma constitucional de 1994 al intendente de la Ciudad de Buenos Aires lo designaba el presidente, no lo votaban los vecinos de la ciudad. Y el objetivo realmente era ese, que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires votaran al intendente. Es cierto que en el núcleo de coincidencias básicas, al referirse a este tema, se puso en el primer renglón la elección directa del intendente por los vecinos de la ciudad y se agregó lo del régimen de gobierno autónomo. De modo que la oposición pidió, entre otras cosas, esto, y el oficialismo, que lo único que tenía en la cabeza era la reelección, dijo, sí, pongan lo que quieran y vayamos para adelante. Pero después que la reforma constitucional estuvo sancionada, el oficialismo de entonces dijo, bueno, no, momentito, ahora que ya tengo la reelección, hablemos un poco más cuidadosamente de esto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y al año siguiente, en 1995, apareció la ley 24.588, la ley Cafiero, con la cual el oficialismo, que era el mismo de 1994, trató de limitar al máximo la autonomía que la Constitución le había concedido a la ciudad en 1994. Entonces, quedamos con un sistema medio esquizofrénico. La Constitución de 1994 concediéndole a la Ciudad de Buenos Aires autonomía de legislación y de jurisdicción y equiparándola prácticamente en todo a una provincia. La única facultad que se olvidaron de darle a la Ciudad de Buenos Aires y que la equipararía definitivamente a una provincia fue la de litigar en la instancia originaria de la Corte Suprema, la única. En todo lo demás, en coparticipación, en atribuciones legislativas, en todo lo demás, la Ciudad de Buenos Aires está equiparada. De modo que me parece que esta historia hay que tenerla presente, porque esta es la historia de por qué seguimos dando tantas vueltas y no terminamos de concretar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como la Constitución la previó. Por supuesto que a estas idas y vueltas del oficialismo y la oposición de 1994 y de 1995 hay que agregarle la falta de interés o la falta de lealtad con la que los dirigentes de los años posteriores hemos abordado el tema. Pero me parece que es importante tener en cuenta esto, el origen. En el 94 el oficialismo dijo, pongan lo que quieran en la Constitución, a mí lo que me interesa es la reelección. En el 95 se dieron cuenta de que a lo mejor se les había ido la mano y con la ley Cafiero dieron marcha atrás. Y por eso esta situación tan difícil de resolver. No me quiero exceder de mis minutos, entonces voy a terminar aquí, pero dejo una... Creo que tenemos la oportunidad de resolver esto actuando todos con altura, con lealtad y interpretando la Constitución razonablemente.
Si así no lo hiciéramos, queda una última alternativa que ya hace un tiempo la expuse como idea y que es bastante sencilla y que es directamente convertir a la Ciudad de Buenos Aires en una provincia. El trámite es muy sencillo, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Nacional y con el 75, inciso 15, que prevé las atribuciones del Congreso, lo decide el Congreso por una ley votada con mayoría simple, no requiere mayores trámites ni mayores. Dictamos una ley, provincializamos la Ciudad de Buenos Aires y se acaban las discusiones. Y allí no va a haber la menor duda de que la justicia tiene que traspasar allá. No creo que sea necesario. Creo que lo que es necesario es que discutamos los temas con altura y con buena predisposición. Pero llegado el caso, podría ser una solución. Bueno, aquí dejo y le cedo la palabra, creo que a la doctora Basterra, ¿no es cierto? Quiero agradecer especialmente al foro del encuentro porque justamente el que hicimos anteriormente en la legislatura, yo lo reemplacé a Enzo, pero era felizmente porque él estaba de viaje. No sé si lo recuerdan ustedes. Y hoy me toca reemplazarlo porque él no está. Entonces la verdad que además de agradecerle al foro del encuentro este homenaje a quien fuera nuestro presidente y en lo personal a quien fuera mi amigo, celebramos que sigamos trabajando este tema, porque si bien este tema fue una iniciativa desde el Consejo de la Magistratura, de todos los consejeros, el que le ponía el cuerpo todos los días fue el doctor Pagani. Y no es casualidad que el convenio que firmaron los ejecutivos el 19 de enero, que bien mencionaba el doctor Tonelli, fue al referéndum de que la legislatura de la ciudad y el Congreso de la Nación la confirmaran, la sancionaran como ley. El día que falleció Enzo es el día que estaba previsto la legislatura para tratar el traspaso. Entonces se trató y se aprobó el 5 de abril, una semana más tarde, exactamente en una sesión en homenaje a él. Dicho esto, y continuando con el doctor Tonelli, también voy a tratar de cumplir con el tiempo. El doctor inició el análisis constitucional desde el artículo 129, esto de que llevamos 20 años o 21 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad y 23 de la sanción de la Constitución de la Nación, y se cumplió con la autonomía política y la autonomía legislativa, o sea, se elige el jefe de gobierno en forma directa. Hay 60 legisladores desde hace 20 años y todavía no hemos podido concretar la tan mentada autonomía jurisdiccional. De manera tal que no solamente hay una autonomía establecida desde la Constitución Nacional, sino que, como lo señala el doctor, también en la cláusula 13ª de la Constitución de la Ciudad otorga la facultad de convenir a ambos ejecutivos, el federal o nacional y el ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se dio ahora porque casualmente son del mismo signo político, pero esto debió darse hace mucho tiempo porque no estamos cumpliendo ni más ni menos con lo que dice la Constitución. Entonces la primera conclusión sería que es constitucional, avalado en estos puntos de ambas cartas magnas. Y siguiendo con este análisis, entonces, también se pretendió decir, o en algún momento se alegó, que el traspaso podría dudarse su constitucionalidad con base en los artículos 75, inciso 12, y en el artículo 116. El primero en relación a que la aplicación de los códigos de fondo solo establece el artículo 75, inciso 12, corresponde a los tribunales federales o provinciales. Entonces, acá viene el tema que también señalaba Pablo con tanta claridad, que es que la Ciudad de Buenos Aires, al margen del estatus que podemos discutirlo, que solo no puede ir a la Corte en vía originaria, y si tiene o no el estatus exacto o igual de una provincia, lo cierto es que la Constitución solo habla de jueces federales y jueces provinciales, o la otra clasificación es jueces federales y jueces locales. Entonces, acá
no es un invento para los que estamos a favor equiparar los provinciales a los locales. En ningún artículo de la Constitución se habla de jueces nacionales, de manera tal que los jueces nacionales fueron una creación legislativa que sirvió durante mucho tiempo, y ahora no vamos a decir que no era buena en su momento como solución, pero el día que la ciudad autónoma pasa a ser tal, cae absolutamente y empieza a funcionar la nueva ingeniería constitucional del 94 y del 96. En cuanto al artículo 106, que se refiere al, 116, al control de constitucionalidad, nosotros sabemos que el control de constitucionalidad la Corte tiene dicho en forma inveterada ya desde las creaciones jurisprudenciales mejores logradas, desde su inicio, en el caso Sojo, que nuestro sistema de control de constitucionalidad es jurisdiccional difuso. Pero esto la Corte no solamente lo dijo desde que comenzó hace aproximadamente más de 150 años, 200 años, sino que esto lo ha seguido reiterando en toda su jurisprudencia, y hasta hace unos pocos años, en el último de los fallos que lo ha señalado, fue en el caso Tomás Enrique con Estado Nacional sobre amparo, donde dijo claramente el control de constitucionalidad en nuestro sistema judicial es difuso y en consecuencia se encuentra en manos de todos los jueces de la República. Entonces, esta permeabilidad constitucional que se decía o que se alegó por algunas personas, que se contradecía el artículo 75 inciso 12 y el 116, creo que caen por la misma creación jurisprudencial y por el mismo análisis doctrinario. Por último, tenemos otro de los principios constitucionales, el artículo 110 y la inamovilidad de los jueces. Creo que hay una jurisprudencia enorme acerca del tema de la inamovilidad de los jueces, así como una doctrina, y sí, es un principio constitucional que de ninguna manera puede ni debe vulnerarse, y por supuesto nosotros esto lo abonamos. Pero no nos olvidemos que de todas las creaciones, tanto jurisprudenciales como doctrinarias, de la inamovilidad, los 4 convenios de traspaso que hasta ahora tenemos aprobados por la legislatura y que solo queda el paso del Congreso Nacional, que son, por un lado, IGJ, Inspección General de Justicia, el de la propiedad inmueble, los tribunales del consumo, que además solamente se pasa la jurisdicción, la competencia, porque en realidad hay que crearlos de foja cero, y la transferencia de las estructuras de los juzgados penales, porque son los juzgados vacantes. Son solamente 49 estructuras y 361 personas. Con lo cual, los convenios además establecen, que después el doctor Enrique esto lo cuenta muy bien, pero los convenios además establecen que se asegura la equivalencia de cargo, de grado, de funciones y demás condiciones en las cuales se presta el servicio. Con lo cual, lo único que no se estaría asegurando en igualdad de condiciones es la estructura. Y hasta donde yo sé, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en ningún lugar la garantía de inamovilidad abarca a la estructura. De manera tal que no se está planteando un traspaso que implica una ruptura, que mañana los tribunales y las instancias pasan directamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se está haciendo gradual, progresivo, se viene madurando a lo largo de todos estos años, y se está haciendo ahora, que está la decisión de hacerlo, de manera progresiva, como lo indica la propia normativa. La segunda reflexión sería que si el Congreso de la Nación ya tiene algún antecedente de haber aprobado este tipo de transferencias. Y efectivamente se aprobaron las 3 transferencias de transferencias penales, transferencia de competencias penales con distintos delitos en cada caso, uno en 2003, otro en 2008 y otro en 2011. Y como si esto no fuera suficiente, en la ley de fueros, que no tiene nada que ver con el traspaso,
pero que es la 25.320 del 2000, leo textual el artículo 1 para que veamos qué piensa el Congreso o cómo se ha parado frente a esto. Artículo primero dice: cuando por parte del juez federal, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en lo que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario, etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay antecedentes en el Congreso de la Nación. Y después, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿esto tiene aval de la Corte Suprema? Y la respuesta es vaya si lo tiene, porque en el caso Corrales de 2015, con la constitución anterior a la Corte, ya se hizo lugar a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la propia Corte Suprema instó a las autoridades correspondientes a que finalmente se haga el traspaso de competencias jurisdiccionales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento justamente de la normativa constitucional. Y ya en 2016 y en 2017, respectivamente, en los casos Nisman y Sapienza, con la nueva composición de la Corte, directamente, sin más, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las competencias, que los tribunales ordinarios, los tribunales nacionales de la capital federal y ahora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen carácter meramente transitorio, con lo cual hay una concordancia desde los convenios, esto que yo reciente mencionaba, básicamente que se han realizado en el mes de enero. La Corte Suprema tiene un acuerdo ya, o por lo menos lo ha dicho reiteradamente y en estos fallos. Solo nos queda que los representantes del pueblo, que es el órgano por antonomasia que tiene los representantes de las distintas miradas, ¿no es cierto?, que es el Congreso Nacional, que den la aprobación definitiva para cumplir nada más ni nada menos que con lo que dice la Constitución Nacional. Así que bueno, también para cumplir con mi tiempo, muchísimas gracias y le dejo la palabra a él. La doctora Graciela Gil Carbó, ella es fiscal nacional y viene un poco en representación del Ministerio Público Fiscal. Doctora, la palabra. Muchas gracias. La presidenta de la comisión. Muchas gracias y muchas gracias por haber sido invitada a este foro del encuentro, tener la oportunidad acá de expresar la opinión de los colegas del Ministerio Público Fiscal y nuestra gran preocupación por todo lo que está ocurriendo y que también viene enlazado con el tema del pase a la ciudad. Todos los asuntos constitucionales, bueno, ya los han expresado y los que han hablado anteriormente. Yo me voy a ocupar más que nada de los aspectos funcionales en el trabajo, de lo que implica trabajar en las fiscalías o en los juzgados de instrucción, lo que implica lo que es hoy la justicia del crimen nacional, que sería lo que va a ir a Capital Federal, o que gran parte de eso va a ir entre estructuras y delitos a la Capital Federal. En este momento, con la ley de unificación, tenemos 63 juzgados correccionales y de instrucción y 62 fiscalías en la ciudad, a más de 3 de ellas, sumadas las 3 barriales, que son las de La Boca, Pompeya y de Saavedra. Entre todas estas fiscalías se están recibiendo con turnos, porque hay 54 comisarías, se están recibiendo por los turnos que se hacen de 10 días, salvo las barriales que tienen un régimen distinto, turnos de 10 días, pasan 40 y otros 10 días, con un grupo grande de seccionales. Están recibiendo alrededor de 350 a 400 sumarios con los delitos que nosotros trabajamos en ese turno. A eso hay que sumarle alrededor de 400 causas más de lo que nosotros llamamos NN, que son esas denuncias, por ejemplo, dejé estacionado el auto, se lo llevaron, bueno, son 2 papeles, es más que nada para trabajar por el tema de seguro, los robos de celular, todo eso, con autores desconocidos, pero que no van a meritar iniciar una investigación. Se deja una constancia para que exista y eso se va al archivo. Estamos hablando de esos 400 expedientes que nosotros pensamos, bueno, pero es una pavada. Es una pavada, pero que requieren del personal, que del data entry y de la persona que lea bien que se trata efectivamente de eso para después disponer todo y mandarlo a un archivo.
Público. Contamos con 10 personas más o menos por fiscalía para trabajar. Después de esas otras entre 350 y 390 que ingresan para trámite, están compuestas las denuncias de vecinos, sea por temas de amenazas, robos con armas, que estas son, diría, las competencias que van a pasar a la ciudad, hurtos agravados, en fin, una serie de delitos, de estafas también, que ameritan toda una situación de investigación, de iniciar investigación. Queda en otra pequeña porción de las 490 lo que son las flagrancias. Nosotros desde diciembre del año pasado hemos tenido que sumarnos a todo este movimiento generado por la disposición, por la ley, que nos impuso el tratamiento de los casos de flagrancia bajo unos parámetros procesales especiales. Y esto ha demandado por parte de las fiscalías y por parte de también, entiendo que de los juzgados, no solamente la nueva disposición de sistemas de medios técnicos, sino también recursos humanos para abocarlos a esas tareas. ¿Esto qué significa? La gente en este momento que está trabajando en la instrucción, entiendo por de pronto los de fiscalías, no están cumpliendo el horario de 7:30 a 13:30, aunque sea el horario de atención al público. La mayor parte de las fiscalías en este momento están casi trabajando a destajo para tratar de sacar los casos de flagrancia lo más rápido posible. Cuando están de turno durante esos 10 días, hay cerca de 3, 4, 5 audiencias por día, incluyendo los fines de semana, donde también los empleados se quedan o en sus casas o van a la fiscalía para preparar los requerimientos de elevación que debe presentar el fiscal o el auxiliar fiscal durante la audiencia. Porque acá la realidad es que va el fiscal a la audiencia de la flagrancia, la primera audiencia, donde se debate algo tan importante como la libertad de la persona, se puede llegar a un juicio abreviado, y todas estas decisiones importantes nosotros las tomamos con el respaldo de nuestros empleados que nos aportan todo el material que va viniendo de comisaría, porque si no, esto es imposible. Entramos a una audiencia, salimos de ella y ya entramos a la otra, entonces necesariamente tenemos que contar ya con lo que es el requerimiento de elevación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuando viene un caso de flagrancia, el 99% o el 98% se trata de gente que ha sido sorprendida en la calle en un delito de poca monta. Y esto, es decir, es importante para la víctima, eso está claro, pero la realidad es que dentro del aspecto de la comunidad, sí, sacamos el ladrón de la calle, pero quita y resta mucho tiempo también para poder investigar todas aquellas causas de un poco mayor complejidad, que pueden ser robos de entradas a casas, por ejemplo, a un edificio para robar, algo muy traumático para cualquiera, y cuando esas causas ingresan y entran como NN y nosotros tenemos que salir corriendo para trabajar con los presos, tenemos que dejar de lado, ir a esa escena del crimen, todo eso, dejarlo en manos de la policía exclusivamente, perdernos eso para abocarnos a estos otros temas de flagrancia que nos llevan mucho tiempo. Pasado eso, pasados esos 10 días, nos quedan esas otras 390 causas, que no son pocas. Ahí hay denuncias de toda la haya. Tenemos también muchos casos, entre ellos de estafas que se cometen, y ustedes saben que hay verdaderas organizaciones criminales. Yo no estoy hablando acá de narcotráfico, de lavado de dinero, de trata de personas, que son hechos, bueno, que son de competencia federal y que son de una mayor gravedad. Pero ustedes tienen conocimiento de la cantidad de pequeñas bandas que trabajan estafando a los pobres, haciéndoles creer que van a comprar su casita, dándoles un crédito y haciéndoles firmar pagarés que después se los van a ejecutar y quitándoles el breve sueldo, y gente que la víctima no puede afrontar un abogado para hacer valer sus derechos porque van a tribunales, los atienden en el consultorio jurídico gratuito, pero vaya a litigar solo, y la mayor parte de esas personas no tienen ni siquiera conocimientos para eso. Entonces nosotros acá nos preguntamos, teniendo en cuenta todas estas cosas, tenemos paralelamente que las fuerzas policiales no nos están respondiendo en la medida que nosotros necesitamos para afrontar y darles tareas de investigación de campo, escuchas telefónicas, seguimiento, todo lo que hace, fotografía, planimetría, todo lo que hace para llegar al momento en que vamos a poder descubrir una banda. Porque tengamos nosotros presente lo siguiente:
Estamos sacando los ladrones de celulares y de carteras de la calle, pero ¿qué estamos haciendo con los operativos comandos en los que entran 5 personas encapuchadas, armadas, le roban todo adentro de un banco, de una casa o lo que fuere? Puede haber llegado el momento también un homicidio en eso. En el caso del homicidio no iría a la justicia de la ciudad, pero puede haber lesiones, puede haber uso de armas. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en esos cuerpos policiales, y en este momento la policía metropolitana o la policía de la ciudad de Buenos Aires no está terminantemente preparada para ello. Están formando cuadros, yo entiendo que se van especializando, pero sigue habiendo muchas falencias que hacen que nosotros no tengamos las brigadas necesarias, porque estoy hablando, si ustedes toman en cuenta que estamos hablando de que en el turno entran 390 causas para investigar y que son 15 o 20 fiscalías las que están de turno, multipliquemos eso y pensemos la cantidad de casos que vamos a necesitar policías, que vamos a necesitar agencias de investigación que nos den ese soporte. ¿Cómo hacemos esto? Pensemos en las fiscalías de distrito que están de turno los 365 días del año con las seccionales. El año pasado la de Pompeya tuvo 600 requerimientos de elevación a juicio, tuvo montones de flagrancias y se pasan todo el día en los tribunales. Y tuvo un 12% nada más que de esclarecimiento de los hechos. Porque en la práctica es muy difícil hacer esto. Entonces nosotros pensamos, la gente que va a pasar de los juzgados que están vacantes o de las fiscalías que están vacantes, con toda la preparación que han tenido a lo largo de los años, muchos de ellos son personas que se han dedicado, porque dentro de los equipos de la fiscalía formábamos tal que se especializa en armas, aquel que se especializa en estafas, estos otros en algunos tipos de fraude. ¿Cómo los vamos a mandar a un cuerpo de investigación en la ciudad de Buenos Aires si no tienen ellos tampoco? No sé quién los va a dirigir, tienen los conocimientos, pero les falta también la estructura para eso. ¿Y cómo va a absorber la ciudad de Buenos Aires con sus juzgados y con sus fiscalías el conocimiento de estas causas que requieren realmente haberse preparado, haberse capacitado para enfrentar todo esto? No es una cosa tan sencilla como parece, porque la criminalidad hoy en día, así como hay grandes avances en lo tecnológico, también lo hay en eso. Así que esto es una deuda que nosotros tenemos con esto, que tenemos la necesidad de decirlo. Además hay otro aspecto que es muy importante y que es el procesal. Ustedes saben que el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires dice en su artículo 104 que el término de las investigaciones será de 3 meses, prorrogable por 1 mes más, con el consentimiento o el permiso del fiscal de Cámara, que podrá conceder eventualmente 1 mes más. Pero puede ocurrir que el imputado, una vez que se le impone el hecho, se oponga al alargue, por así decirlo, a la prórroga de la investigación. Pensemos en los delitos como los de la defraudación a las arcas municipales o del Estado, que son delitos realmente complejos. ¿Cómo se pretende, porque yo he tenido ese tipo de delitos estando en instrucción, cómo se pretende que se pueda llevar adelante una investigación en un término de 3 meses cuando hay que secuestrar documentación, hay que analizar carpetas de compras, hay que analizar que se hayan hecho los pagos, si la licitación fue directa, si no fue directa, si se pusieron los 3 presupuestos, cómo se trató todo eso, si hubo contratación directa? Yo puedo tener un acercamiento con la auditoría de la ciudad que me dé esos datos, pero después lo tengo que ir a corroborar en el campo a través del secuestro de documentos, y no es una cosa tan sencilla investigar a los funcionarios de ninguna índole, ni nacionales, ni provinciales, ni de los municipios. Doctora, 1 minuto y medio. Bueno, 1 minuto. Entonces yo, esa norma, ese es un tema que hemos conversado con el doctor Enríquez, porque nos parece bastante preocupante a la hora de tener que investigar eso, tanto igual que la malversación de caudales públicos, que son los delitos que han pasado, no así otras variedades de fraudes y los de tarjetas. Pero entre los fraudes agravados, los del 174 inciso quinto,
Esto es una cosa, un obstáculo que vemos y que nos parece que esto requeriría de otras normas para que el imputado, llegado el caso, no pudiera oponerse al avance de la investigación y que nos obligara a llevarlo a juicio con 2 o 3 papeles, que esto terminaría eventualmente en una absolución. Me parece que estos son puntos muy importantes para luchar contra la impunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguidamente vamos a escuchar al doctor Atilio Álvarez, defensor nacional por el Ministerio Público de la Defensa. Doctor, sus 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Y no me haga que lo rete, por favor. ¿Cómo? No me haga que lo rete por el tiempo. No, por favor. Me van a retar a mí nomás. Escúcheme, primero quiero unirme al homenaje, al recuerdo del doctor Pagani. Yo no lo traté como presidente del Consejo, ni como profesional, como nos hemos cruzado en audiencias tanto de los que aquí veo, sino que cuando desempeñaba ciertas funciones en el Club Boca Juniors, yo tenía casos de la Boca duros, pesados, sórdidos, y siempre tuve con un llamado, un encuentro, la mejor de las orientaciones, el mejor de los contactos, por así decir, en el mundo donde trabaja un defensor de menores, que no es el topos urano, ¿no? Es el mundo del barro y del... me servía, por así decir, en más de 3 casos, me ha servido como hasta de vaquiano en ese mundo. Mi recuerdo, nos ha dejado, los antiguos decían morir y ser joven para siempre, y a los otros nos dejan envejecer, ¿no es cierto? Así que el recuerdo. Agradecerles la conformación de la mesa, somos los 7 contra Tebas, lo que no sabemos es cuál es Tebas, ¿no? Porque si fuera mi Buenos Aires yo no estoy en contra. Y como hacía en la legislatura, hablé como un vecino de Belgrano, me saqué el escudito de vicepresidente de la asociación, dejé el llavero con el año de fundación, la moneda del año de fundación de mi defensoría, 1881, zona sur de Rivadavia, al sur siempre fuimos los populacheros, la 1 era Cate, era para el norte. Hoy tengo que hablar en la Casa de los Representantes del Pueblo de la República y muy cercana a la Casa de los Representantes de las Provincias, no ya como un porteño federal, sino como un federal porteño, o sea, desde la óptica más grande. Dije en aquella oportunidad, muchos estaban, que hay que diferenciar las cuestiones políticas de los problemas políticos. La cuestión política es el proceso, para algunos irreversible, de desfederalización de la ciudad de Buenos Aires. Proceso que en Latinoamérica, en los estados federales de Latinoamérica, comienza hacia 1960, por así decirlo. Hay que estudiarlo en México, Brasil, por supuesto. Soluciones distintas. O se va a la capital o se organiza distinto, Ciudad de México, por ejemplo. Este proceso de desfederalización es un problema de toda la República, no ya de mis vecinos de la 14. Y por eso los diputados tendrán que verlo. Me retó un compañero aquí presente porque en aquel momento hablé de la provincia rivadaviana, la provincia ansiática, la provincia Puerto, y ahora yo me tomo revancha y le agradezco a un hombre que conozco y respeto de hace mucho tiempo como Pablo Tonelli, que haya alargado la idea de provincia ansiática, provincia Puerto, provincia chica, porque de esto se trata. Yo honro la sinceridad de Pablo y recuerdo la gran sinceridad y el orgullo que tuve cuando traté con su padre, con Ideler, que creo que es de los políticos de raza que la Argentina ha tenido. Entonces, si la cuestión es esa, ¿cuáles son los problemas? Los problemas no son solo obstáculos. Los problemas son como las piedras en la montaña. Se presentan como obstáculos, pero cuando las supero pasan a ser base para seguir subiendo. Entonces, hablar de problema no es hablar en negativo, porque son bifrontes. El problema, a su vez, es posibilidad de superación. Por eso yo que hablo, no de traspaso, nunca me escucharon hablar de traspaso a mí. Yo hablo de esa articulación de la justicia nacional, duro, ¿no? Pero también implica la contracara de la articulación de un sistema de justicia, en la medida que superemos los problemas. Aquella vez hablé de 28 problemas, no se asusten, no me va a dejar. Y mencioné 2. Primero, el sistema de remoción, la estabilidad. Y con la doctora Basterra, que realmente aquella vez la felicité por la exposición, por el modo y por la forma y por el fondo, ¿no es cierto? Y hoy vuelvo a hacerlo.
hablamos de que era necesario modificar el sistema en la ciudad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la estabilidad en juego por una simple mayoría circunstancial que la estabilidad por quórum agravado que tiene la nación. Esto no es una garantía para nosotros, señores, es una garantía para todos ustedes. La garantía del juez natural, del fiscal natural y discutida, lo que sé yo, del defensor, es una garantía para el ciudadano, no para quien la ejerce, porque no se la lleva puesta a su casa, es en función de la función, para mejor servir. Esto está por verse y es la primera piedra que tenemos que superar o rodear, ¿no es cierto? De jóvenes cantamos en los campamentos, la piedra del camino a un lado yo haré, y si es muy grande un rodeo daré. El segundo de que hablamos fue el artículo 120, o sea, muy de defensores y de fiscales, mi estimada doctora Gil Carbó, o sea, el estatus constitucional del artículo 120 de la Constitución, que organiza independientemente y de modo autárquico el Ministerio Público con 2 cabezas, con 3, que quizás sea mejor, etcétera, también es un obstáculo a superar. Yo quiero hacer un público reconocimiento, sin discutir con nadie, a los colegas asesores tutelares y defensores de la ciudad con los que trabajamos codo a codo día a día, pasándonos casos, combinando, porque son esforzadísimos, con competencia reducida, pero esforzados. Y quiero reconocer también a algunos señores fiscales, no los conozco a todos, pero no quiero hacer nombres, algunos han provenido de las filas de la nación, que son dignísimos en su tarea. Los errores, los defectos y los renuncios, por así decir, los tenemos independientemente de dónde estemos revistando, porque son defectos del ser humano. Lo que tenemos que ver nosotros es que una organización que contenga al hombre, que la encarna del mejor modo. Entonces, lograr para los colegas de la Ciudad de Buenos Aires el mismo estatus constitucional de autonomía en los ministerios públicos es otro problema. Esto lo hablamos en la legislatura. Y ahora agrego un tercero y, si me permiten, un cuarto, y no me va a dejar más. Es el tema de los acuerdos. El acto de acuerdo en esta casa lo hablo, porque son del Senado, no de diputados, pero está por aquí cerca. El acto de acuerdo es un acto complejo, constitucional, interesantísimo, porque está integrado por una boca, a diferencia de la ley, que es sanción y promulgación, o sea, legislativo, ejecutivo, el acuerdo es ejecutivo Senado, no legislativo entero. Sería ejecutivo legislatura en una organización unicameral. El acto de acuerdo es muy importante, es un acto político por antonomasia. Y voy a decir algo, no sé si para el debate, los acuerdos no son endosables, porque son actos de soberanía política de los 2 órganos constitucionales que lo constituyen. El acuerdo no se pasa de una legislatura a otra. Y esto lo probamos cuando hubo que organizar la justicia de Tierra del Fuego. Y esto también, si nos vamos al 57, es cuando se provincializaron territorios nacionales. No se traspasó el acuerdo nacional en los distintos tipos de organizaciones a un acuerdo provincial ya dado. Quiere decir que acá hay que pensar en las situaciones de nuevo acuerdo, porque no puede una legislatura local, ahora sí lo digo como vecino porteño, recibir el acuerdo que dieron otros, como no podría hacerse en un cambio de jurisdicción intraprovincial, etcétera, etcétera. Como no se hizo en Tierra del Fuego, en que, salvo los muy jóvenes, lo vimos operar. Lo vivimos. El cuarto tema, entonces, quiere decir que hay que prever el sistema de acuerdo. Pero hay un cuarto tema. El acuerdo, y con esto voy terminando, el acuerdo no es ad libitum absolutamente de los órganos políticos. Tiene una condición previa, que es la voluntad del acordado. No hay acuerdo sin participación de la persona que recibe el acuerdo. ¿Por qué? Porque el servicio forzado desapareció en 1813. No me pueden convocar contra mi voluntad para ser fiscal, defensor o juez,
Por lo tanto, se requiere una intención previa del acordado. Y si hubiera un segundo acuerdo, y ahora estamos viéndolo en el tema a partir del fallo CIPRI de los de 75 años, también se necesita una intención del acordado. No se lo puede convocar automáticamente sin intención. Esto significa que hay un derecho personal de la persona que tiene un acuerdo, magistrado que tiene un acuerdo del Senado, a aceptar o no el segundo acuerdo. Y es un problema que hay que solucionar. Y hay que solucionarlo en el marco constitucional. Yo me glorío de haber escuchado en esta mesa mencionar el fallo Sojo. Una belleza de fallo de las viejas cortes, tan importante como los fallos de Marshall en Estados Unidos. Hay que leer ese fallo Sojo, un tema de reglamento de la Cámara de Diputados, contra un tema de un periodista. Cuando la Corte vieja, la Corte añeja, la Corte de los primeros años, dice lo que importa es la aplicación de la Constitución, no de la ley mutable e imperfecta. La Constitución es el paladión de la libertad y la ciudad está segura mientras ese paladión, se acuerda la estatua de Palas Atenea, que mientras estuviera dentro de la ciudad no podía ser tomada, mientras esté en la ciudad la Constitución. Y así como los antiguos decían eso, y así como nuestros primeros padres en la Corte dijeron de la Constitución el paladión de la libertad, la estatua de una niña, porque ahora que hablamos de justicia reparadora o restaurativa, Palas había tenido un accidente de tránsito con un carro, había atropellado a una nena de 9 años, Atenea, que se llamaba Palas. No la resucitó, la llevó al Olimpo y ella tomó su nombre, su cara y una estatua hizo con ella que fuera siempre la salvación para todos los ciudadanos. Entonces, mis estimados colegas y amigos, el paladión de la libertad, la Constitución Nacional en Buenos Aires, en toda la República, en una organización federal que, con todo respeto, Pablo, creo que la vuelta a la ciudad rivadaviana, a la provincia rivadaviana, no respetaría. La vuelta al mitrismo no respeta el federalismo. El proceso de desfederalización es el desandar, un duro proceso, como dije en la reunión anterior, de 1880. Federalizamos Buenos Aires traumáticamente, 5.000 hermanos muertos. Si hay que desfederalizar, lo tenemos que hacer sin trauma. No solamente sin muertos, sin personas ofendidas, sin derechos conculcados, sin retrocesos y con una visión común que en realidad entonces no sería de los 7 contra Tebas, sino de las 7 contra la injusticia y contra la impunidad. Muchísimas gracias. Gracias.